Ya saben que hay 40 personas, como mínimo. Ay, se pasaron, Kevin, no se pasaron. Muy Sí, bien. sí. Entonces, Kevin les va a compartir los laboratorios que van a trabajar. Yo voy a estar aquí al tanto siempre. Yo estoy oyendo todo aquí. Oye, cualquier duda, si no está Kevin, estoy yo aquí. Así que descarguen el laboratorio y pregunten, ya saben, pregunten, acosen a Kevin con dudas, chicos. Quiero ver hasta dónde aguanta. Bueno, chicos, aquí voy a estar. Descarguen su laboratorio y preguntan. Listo, ya en Classroom pueden descargar el laboratorio y me avisan cuando lo tengan a la mano. Y así iniciamos a trabajar. Por favor. ¿Ya todos están listos con el laboratorio? Sí, licenciado. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿alguien que me ayude a leer el primer problema? Por favor, órdenes de fabricación. Sí, Crayolic. Gracias. Ahí está. Órdenes de fabricación. Temas, orden de fabricación. El buen vestir. Es una empresa que se dedica a la confección de pantalones y controla sus costos por medio de órdenes de fabricación. El proceso se efectúa en un solo departamento y para el mes de marzo del presente año se tiene la siguiente información. Durante el mes, el jefe de producción expide y termina la orden número 1 de 300 unidades, la orden número 2 de 525 unidades y la orden número 3 de 435 unidades. Inventario inicial. Materia prima de 30 metros a 300 metros, de 300 metros, perdón, a 16,25. Se compran 900 metros de materia prima durante la primera semana del mes con un valor de 15.300. La valorización del inventario se hace por el método de Webs. Consumo de materia prima. Día 10, requisitos 1, orden 1, cantidad en metros, 200. Día 18, requisición 2, orden 2, cantidad en metros, 425. El día 24, requisición 3, orden 3, cantidad en metros, 335. Los materiales indirectos consumidos fueron de 2.500. Los sueldos y salarios, mano de obra directa e indirecta, pagados durante el mes fueron de 19.000. Se pagó 10.000 por concepto de energía eléctrica, depreciación de máquinas y seguros. Todos los costos indirectos incurridos en el mes deben ser distribuidos por cada orden tomando como base las horas hombre. Orden número 1, horas hombre 60. Costo de horas hombre 20. Orden 2, hora hombre 135. Costo de hora hombre 20.
Y orden número 3, horas hombre 85, costos de hora hombre 20. Se le pide determinar el costo total por orden de cada pantalón, determinar los costos unitarios para cada pantalón, valorizar la producción terminada al final del mes, elaborar el estado de costos de producción. Muy bien, gracias. Entonces, vemos que es la empresa El Buen Vestir y nos indica que la valorización del inventario se hace por medio del método WEBS. Entonces, también nos indica que tenemos un inventario inicial y a cuántas cantidades corresponde ese inventario inicial para este ejercicio. 300. ¿A qué precio cada metro? 16,25. Entonces tenemos un inventario inicial de 300 metros a un precio unitario de 16,25 centavos. Entonces aquí operamos y me indican qué monto les da para el inventario inicial. 4.875. Correcto, tenemos entonces de inventario inicial un monto de 4.875 quetzales. Entonces, vemos el laboratorio y también se nos indica que se realizó una compra por 900 metros durante la primera semana del mes. 900 metros. ¿Qué valor corresponde? ¿A qué valor nos indica el laboratorio que están 15.300? 15.300. Entonces, ahora determinamos nuestro precio unitario. Los 15.300 dividido los 900 metros. ¿Qué precio unitario obtenemos? 17. Correcto, tenemos un precio unitario entonces de 17 quetzales. Ya una vez determinado esto, nos corresponde a trabajar nuestra integración del inventario. Entonces tenemos nuestros 300 metros al inicio del mes. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. Solo una consulta, ¿verdad? Yo sé que aquí está dando el total en la compra, que son 15.300, y por eso determinamos los 17, ¿verdad? Sí me quedó claro. Lo que me causa un poquito de duda, ¿verdad? O mi pregunta en sí es por qué, si es un método web, pareciera que fuera como, no promedio, sino que como no pareciera que fuera webs en el punto en que no agarramos el último valor que tenemos, que sería los 16.25, o cuál es la razón o cómo podemos ver eso. Disculpe. Bueno, lo que pasa es que como aquí ya el enunciado nos indica que por los 900 metros se obtuvo un valor de 15.300. Entonces, esos 900 metros costaron en total 15.300 quetzales. Entonces, aquí nosotros solo determinamos a qué precio entonces corresponden estos 900 metros, ¿sí? Pues digamos que es otra forma de redacción que nos da el enunciado, porque también nos pudo haber dicho que estos 900 metros tienen un precio unitario de 17 quetzales, ¿sí? E imaginando que, por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que aquí en ese ejercicio no dice, pero imaginémonos que luego de esto hubiera una requisición, ¿verdad? Que diga, por ejemplo, tenemos 800 artículos. En este caso vamos a utilizar estos 17 como costo, ¿o no? Sí, recuerde que bueno, eso va a depender del método que estemos usando. Sí, en este caso que es web, ahí ya utilizamos esos 17 que nos resultaron de dividir 15.300 dividido 900. Ahí ya sí tomamos esa cantidad, ¿verdad? Ajá, correcto. Sí, sí Y tomamos si los 17 porque estamos usando el método WEBS. Y si también en la requisición nos da el total, ignoramos eso y hacemos lo mismo que acabamos de hacer ahorita en la compra, ¿verdad? Por ejemplo, si nos dice la requisición 1, por ejemplo, se dio de 500, de la cantidad de 500 con un importe de 12.000, por ejemplo, ¿verdad? Ya dividimos 12.000 dentro de 500, por ejemplo, para determinarlo, ¿verdad?
Sí, eso sí también tendría que hacerse lo mismo. Ya nos están dando el importe y la cantidad que se consumió. Ah, bueno, gracias, licenciado. Sí, bueno, entonces realizamos nuestra integración del inventario, que son los 300 metros a un precio unitario de 16.25. Y también tenemos la compra realizada de los 900 metros con el precio que es de 17 quetzales. Entonces realizamos la operación correspondiente y me indican... 20.175. Ujú, correcto. Entonces tenemos de nuestra integración del inventario un monto de 20.175. Entonces ahí ya operamos la primera compra y ahora vemos que también se realizó un consumo de materia prima. Entonces vemos que para la requisición 1 o para la orden 1, ¿cuántos metros fueron consumidos de acuerdo al inventario? Perdón, de acuerdo al enunciado. 200. 200. ¿A qué precio unitario corresponde entonces? Según el método. 17. 17. Entonces, operamos y obtenemos entonces un importe de 3.400. ¿Sí? ¿Ya sí les da lo mismo? Select. Sí, licenciado. Licenciado. Ok, bueno, entonces ahora igual continuamos con la integración de nuestro inventario. Como en el inventario inicial tenemos 300 metros, pero de ellos se utilizaron entonces 200 metros. Entonces, no, es al revés. El inventario es de 300 metros a un precio de 16 quetzales con 25 centavos. Y como de los 900 metros que se compraron se utilizaron 200, entonces nos quedan 700 metros a un precio unitario de 17. ¿Sí? Entonces efectuamos la operación y nos da un monto de 16.750. ¿Sí? Les da la misma cantidad. Sí, licenciado. Sí, ¿Sí? licenciado. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Ya realizamos la primera requisición del día 10. Entonces ahora realizamos la segunda requisición del día 18 para la segunda orden. Entonces, ¿cuántos metros fueron consumidos para esta segunda requisición de acuerdo al laboratorio? 425. Ujú. Tenemos 425. ¿A qué precio unitario sería entonces? 17. 17. Entonces, multiplicamos y me indican qué monto les da. 7.225. Correcto, entonces tenemos un monto de 7.225 para esta segunda requisición. Entonces, nuevamente, realizamos nuestra integración del inventario, que son las 300 unidades a un precio unitario de 16.25. Y de las 700 unidades que teníamos, fueron consumidas 425. Entonces eso nos da un resultado de 275 unidades, perdón, 275 metros a un precio unitario de 17 quetzales. Entonces operamos y me indican qué monto les da para la integración del inventario. 9.550. Ok, ¿sí? ¿A todos les dio lo mismo? Sí, Sí, licenciado. Sí, muy bien. Entonces, ahora nos corresponde trabajar la tercera requisición para el día 24. ¿Sí? Entonces se nos indica que fueron consumidos 335 metros.
Pero como estamos utilizando el método WEBS, entonces tomamos los 275 metros de la compra que se realizó en su totalidad, ¿sí? 275 a un precio unitario de 17, y los metros restantes se toman del inventario inicial que teníamos, que corresponden a 60 metros, ¿sí? A su precio unitario de 16.25. Entonces, multiplicamos y me indican qué monto les da para esta última requisición. $5,650. 5.650. Bien, entonces ahora nuevamente realizamos la integración de nuestro inventario. Entonces aquí vemos que de la compra realizada fueron consumidas entonces la totalidad de 275 metros. Y del inventario inicial de 300 metros fueron consumidos 60. Entonces nos quedan 240 metros, ¿sí? Siempre a su precio unitario de 16.25. Operamos y nos da entonces un importe de 3.900 quetzales. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo? Sí, licenciado. Select. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ya que finalizamos el cuadro de evaluación de materia prima, corresponde realizar nuestra integración del inventario. Bien, entonces tenemos el saldo inicial, que a cuánto corresponde. 4.835. 4.835. También tenemos las compras que se realizaron durante y que corresponden a 15.300 quetzales. Entonces, realizamos la operación correspondiente y así obtenemos el total de materia prima, que a cuánto corresponde. 20.175. Sí, correcto. Entonces tenemos un total de materia prima de 20.175. Ahora nos corresponde el inventario final, que a cuánto es el inventario final. 3.900. Correcto, 3.900. Entonces también operamos y así obtenemos el total de materia prima consumida durante el mes. ¿Que a cuánto equivale eso? 16.275. Correcto, 16.275 totales de materia prima consumida. Entonces ahora realizamos nuestra comprobación sumando el importe de cada requisición. Entonces sumamos y vemos de que sí nos cuadra. 16.250 y 16.275. ¿Sí? Licenciado, cuando no tengamos, o por ejemplo el ejercicio no nos dé tal vez algún dato, o no tengamos ninguna compra, o algo así, ¿cómo haríamos la integración del inventario allí? Por ejemplo, si tenemos 0 en compra, si tenemos 0 en saldo inicial, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos compras, perdón, no tenemos compras, o tenemos tal vez órdenes o algo así, ¿cómo trabajaríamos nuestra integración allí? Porque aquí es fácil, ¿verdad? Porque ya tenemos los 3 datos, pero si nos falta uno. Integración de aquí del inventario. Ajá, en la integración, porque en el proceso obviamente solo lo omitimos, ¿verdad? Pero ya en la integración, por ejemplo, si no nos falta, sino que no determinamos en nuestro ejercicio uno de los 3 datos que es saldo inicial, compras o el inventario final. Si no lo tiene ahí en la integración de inventario, no le va a cuadrar, mija. Nunca le va a cuadrar. Porque tendría que ser su saldo inicial
que sería 4.800 y algo, ¿verdad? Las compras, 1, 2, 3 compras, suma y el inventario final. Ahí, si no tiene uno de los 3 datos, no le va a cuadrar nunca. Ah, bueno, es que mi duda era porque en la tarea, ¿verdad? Hay un ejercicio que no tiene como tal el inventario inicial, solo nos da los totales de lo que salió, por decirlo así, ¿verdad? Al final de Tal nuestros vez, importes. tal Entonces, en este vez, caso, ajá. tal vez ha de tener otro nombre, tal vez ha de tener inventario final. Póngale, puede ser planteado. El inventario final al 31 de febrero, no, perdón, al 28 o 29 de febrero es tal. Y las compras que se hacen serían en marzo, abril, marzo, 1, 8. Entonces, automáticamente al final se convierte en inventario inicial. Ah, ya es que en el ejercicio solo nos da como, por ejemplo, orden y la materia prima consumida que resulta al final. Como dice como materia prima consumida de las 4 órdenes y está, por ejemplo, orden 101 nos da el total en materia prima consumida ya allí. Entonces, esa era mi duda porque Licenciado, no da como tal el dato. licenciado, yo creo que la compañera se refiere a un problema de laboratorio donde ya estaba hecha la evaluación de la materia prima. En ese caso ya no hay que hacer este cuadro porque ya nos ahorraron ese paso. O sea, solo nos dan ese cuadro y ya está evaluada la materia prima. Sí, correcto. Bueno. Ah, ya, ya. Oigan, Entonces, cuando nos dé los... oigan, para que no los esté regañando mucho, dudas del ejercicio que están trabajando. Laboratorio, ya le dio la noticia, ¿verdad, Kevin? Sí, ya les hice la publicación. Todos modos, por aquellos despistados, así como yo, ¿verdad? La entrega al laboratorio es a las 7 en punto. Por aquellos de que Gracias, licenciado. me tocaron el corazón en el primer periodo, ¿verdad? Que ahí en el primer periodo no hay duda de nada. Entonces, no quiero que les vaya mal con los 10 puntos que tienen ahí para jugarse, ¿verdad? Así que dudas de laboratorio no hay. Solo dudas de lo que está resolviendo Kevin. Y algunas dudas lógicas, no de laboratorio. ¿Estamos? Diga, Kevin. Muy bien, Lick, gracias. Entonces, continuando, nos corresponde determinar la materia prima consumida. Realizamos nuestro cuadro con las 2 columnas. Por concepto, tenemos la orden 1, 2 y 3, así como el total. Entonces, ¿a cuánto corresponde el total de materia prima consumida para la primera orden? De acuerdo al cuadro de evaluación de materia prima que acabamos de realizar. 3.400. Correcto. Para la segunda orden, ¿cuánto corresponde? 7.225. Y para la tercera, entonces, tenemos 5.650. ¿Sí? Sumamos la columna entera y vemos que tenemos un total de 16.275, lo mismo que nos da en integración del inventario final. Perdón, en la integración de nuestro inventario. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos realizado determinado la materia prima consumida, ¿cuál es el paso que nos corresponde realizar? Planilla del mes. Así es, correcto. Entonces ahora vamos a determinar la planilla del mes. Igual, realizamos nuestro cuadro de 4 columnas con las 3 órdenes, las horas hombres, el valor que le corresponde a cada una de ellas y el total. Bien, entonces, de acuerdo al laboratorio, ¿cuántas horas hombres le corresponden a la orden 1? 60. 60. Correcto. Para la siguiente orden. 135. Y para la última. 85. Sí, correcto. Entonces, sumamos y vemos que tenemos un total de 280 horas hombres. ¿Sí? Para las
un total de 280 horas hombres. Y entonces, según el laboratorio, ¿cuál es el costo o el valor que le corresponde a cada hora hombre? 20 20. quetzales. Ujú, correcto. 20 quetzales para cada hora hombre. Ok, entonces ahora operamos, multiplicamos el valor por las horas hombres de cada orden. Y en la orden 1, ¿qué total les da al momento de 1200, multiplicar? Ujú. Para la orden 2, 2700 ujú, y 1700. correcto. Entonces ahora sumamos. Tenemos, 5600. tenemos un total de 5600, lo cual corresponde a la mano de obra directa. ¿Sí? Entonces, el laboratorio nos indica que los sueldos y salarios, es decir, que ahí incluye la mano de obra directa e indirecta. Los pagos durante el mes ascienden a 19.000 quetzales. Entonces ahora nos corresponde determinar el monto de la mano de obra indirecta. Bien, entonces vemos, sueldos y salarios del mes ascienden a 19.000 quetzales y la mano de obra directa que acabamos de determinar en la planilla del mes son los 5.600. Bien, entonces operamos y obtenemos el total de la mano de obra directa. ¿Y cuánto corresponde ese monto? 3700. 13.400. ¿A todos les dio este mismo resultado de mano de obra indirecta? Sí, licenciado. Sí. Sí, ¿Sí? listo. Bueno, entonces, ahora el siguiente paso que nos corresponde realizar es la determinación del monto total de los gastos del mes. Entonces aquí también incluimos la mano de obra indirecta que acabamos de determinar, la cual corresponde entonces a 13.400 quetzales. Y también nos indica que por materiales indirectos se tiene un monto de ¿cuánto? 2500. 1.500 y finalmente tenemos otros gastos indirectos que son de energía eléctrica, depreciación de máquinas y seguros. ¿A cuánto asciende ese monto? 10.000. 10.000. Entonces, vamos y obtenemos así el total. ¿Cuánto les da? 25.900. Sí, correcto. Entonces, ahora vemos de que los gastos de fabricación en el mes ascienden a 25.900. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos corresponde realizar? ¿Cuál es el siguiente paso? La distribución de los gastos indirectos. Ujú. Ok, entonces nos toca distribuir estos gastos indirectos de fabricación. Entonces, el laboratorio nos dice que para su distribución, incluyendo la mano de obra indirecta, deben tomarse como base el total de las horas hombre. Entonces construimos nuestro cuadro con 4 columnas donde tenemos las órdenes, las horas hombres, el coeficiente que vamos a determinar y el valor para cada una de las órdenes. ¿Sí? Entonces trasladamos las horas hombres. 60 para la orden 1, 135 para la orden 2 y 85 para la última orden.
dándonos así un total de 280. Esa es nuestra base para obtener el coeficiente. ¿Sí? Entonces dividimos 25.900 entre las 280 horas hombres y ¿qué resultado nos da? 92.5. Correcto, entonces vemos que nuestro coeficiente corresponde a 92.5. El resultado lo trasladamos en nuestro cuadro para cada orden. ¿Sí? Ahora multiplicamos el valor de nuestro coeficiente por las horas hombres y me indican qué cantidad les da para cada una de las órdenes. Por favor. 5.550. ¿Mm? 5.550, 12.487.50 y 7.862.50. Y la Correcto. suma nos da 25.900. Correcto, entonces ahí ya nos cuadró 25.900. ¿Todo bien hasta el momento? ¿O hay alguna duda? ¿Todo No bien? ¿No importa, hay todo claro, dudas? Lick. Todo claro, Lick, por el momento. Muy bien. Gracias, entonces continuamos. Entonces, una vez que hemos determinado la distribución de los gastos indirectos de fabricación, nos corresponde trabajar las órdenes de fabricación. Y para ello construimos nuestra siguiente tabla. ¿Sí? Donde incluimos la descripción, las unidades, cada uno de los elementos que es materia prima, salario o mano de obra y gastos de fabricación y la columna de total. Bien. Entonces vemos que tenemos la orden 1, la orden 2 y la orden 3. Entonces vemos, de acuerdo al laboratorio, ¿cuántas unidades corresponden para esta primera orden? 300. Para la orden 2, ¿cuántas son? 525. 525. 525 unidades. Y Y para la 435. Y para la última orden son 435 unidades. Bien. Entonces ahora vamos a trasladar los costos del mes para esta tabla. Entonces, por concepto de materia prima, ¿cuál es la cantidad que le corresponde? ¿Qué monto le corresponde? Los 3.400 de materia prima consumida. Correcto, que son estos que están aquí. ¿Sí? Y para mano de obra, ¿cuál es el costo del mes que ya determinamos anteriormente? $1,200. 1.200. Correcto, 1.200. Y por gastos de fabricación, ¿cuánto corresponden los costos del mes? 5.550. Correcto. Vemos que para mano de obra directa, pero mano de obra son estos, 1.200. Y para gastos de fabricación son estos. ¿Sí? Entonces, sumamos y me indican cuál es el total de los costos del mes para esta primera orden. 10.150. Correcto, entonces vemos que los costos del mes para esta primera orden ascienden a 10.150. Entonces ahora determinamos el costo unitario para cada elemento y vemos
y operamos 3.400 por concepto de materia prima dividido las 3.300 unidades. ¿Qué precio unitario nos da? 11.30. 11.33. Ujú, correcto. Por concepto de mano de obra, ¿cuánto es el costo unitario entonces? 4. Ujú, correcto. Y por gastos de fabricación, 18.5. 18.5. 18.50. Ok. Entonces sumamos y me indican qué cantidad les da del costo unitario total. 33.83. Ujú, correcto. Entonces vemos que el costo unitario para esta primera orden corresponde a un total de 33.83 quetzales. ¿Sí? Entonces, ahora trabajamos la orden número 2. Igual, trasladamos los costos del mes que ya determinamos anteriormente a nuestra tabla. Y entonces, por concepto de materia prima, ¿cuál es el monto que le corresponde? 7.225. Correcto, 7.225 por mano de obra. 2.700. Y 2.700 y finalmente para gastos de fabricación, ¿cuánto es el monto? 12.487.50. 12.487,50 centavos. Entonces sumamos y me indican cuál es el monto. 22.412.50. Correcto, entonces vemos que los costos del mes para esta segunda orden ascienden a 22.412,50 centavos. Ahora determinamos el costo unitario para cada elemento. Los 7.225 quetzales dividido los 525 unidades, ¿qué monto nos 13.70. da? 13.76. Por mano de obra, ¿cuánto sería? 5.14. 5.14. Correcto. Y por gastos de fabricación, 23.79. sí, correcto. Entonces ahora sumamos y me indican el total del costo unitario. ¿Cuánto les da? 150, 212.50. No, sumamos el costo unitario de cada alimento. Perdón. 42.69. Y eso nos da 42.49. Sí. Ese es el costo unitario para esta segunda orden. Bien. Entonces ahora operamos la última orden y trasladamos los costos del mes que ya obtuvimos anteriormente. Por concepto de materia prima, ¿qué cantidad sería entonces? 5.650. 5.650. Por mano de obra, ¿cuánto 1.700. sería? 1.700. 1.700. Y por gastos de fabricación, 7.862.50. ok. Entonces sumamos. ¿Y qué costo nos da entonces? ¿Qué costo total tenemos? 15.212.50. 15.212,50. Bien, entonces vemos que para esta última orden se tiene un costo total de 15.250 15.212,50 centavos. Entonces ahora determinamos el costo unitario. 1.650 dividido las 335 unidades, ¿qué precio nos da entonces? ¿Qué costo unitario? 12.99. 12.99 por mano de obra. 3.91. 3.91 y para gastos de 18.07. fabricación, correcto, 18.07. Ok, sumamos y entonces nos da un costo unitario total para esta última orden de
34 quetzales con 97 centavos. ¿Sí les dio lo mismo? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces ya una vez que terminamos las órdenes de fabricación, nos corresponde entonces elaborar nuestro estado de costos de producción. Entonces voy a investir y el periodo comprende del 1 al 31 de marzo del presente año. Bien, entonces, lo primero que hacemos es incluir la materia prima. Entonces, trasladamos el saldo inicial que ya teníamos anteriormente. ¿Y cuánto corresponde? $4,875, licenciado. Correcto, tenemos entonces un saldo inicial de 4,875. Tenemos también las compras que corresponden a 15,300. Entonces efectuamos y así obtenemos el total de materia prima. ¿Cuánto es el total de materia prima? 20.175, licenciado. 20,175. Bien, ahora trasladamos el inventario final que obtuvimos. ¿Cuánto corresponde? 3.900. 3,900. Damos y así obtenemos el total de materia prima consumida, ¿sí? Lo cual equivale a un total de 16,275 quetzales. Bien, entonces ahora trasladamos el monto de mano de obra directa. ¿Cuánto es el monto que obtuvimos? ¿Cuánto es lo que equivale a la mano de obra? ¿Cuánto? 5.600. 5,600, licenciado. Sí, correcto. 5,600, que es el monto que obtuvimos de la planilla del mes. ¿Sí? Esa es la mano de obra directa. Bueno. Entonces ahora sumamos y obtenemos el costo primo. ¿A cuánto equivale el costo primo? 21.875. Correcto, el costo primo entonces es de 21,875. Y ahora agregamos o incluimos lo que son los gastos de fabricación. ¿Cuánto ascienden? 25.900. 25,900. Sumamos entonces y así obtenemos el costo total de producción. ¿Cuánto sería? 47.775. Sí, correcto. Entonces, ahí está. Tenemos entonces que el costo total de producción para este ejercicio equivale a 47,775. ¿Sí? Y ahí concluye este primer problema de órdenes de fabricación. ¿Todo claro? Sí, licenciado. ¿Hay alguna forma de comprobar, tal vez, de que estamos haciendo, de que lo hicimos bien? O no hay como en el método, en lo de procesos, que en procesos nos damos cuenta en diferentes formas cómo está bien? Vamos a ver. Es una forma que ustedes pueden comprobar. Si da cuenta, es el mismo resultado. Nos tiene que sumar lo mismo este estrés, ¿verdad? Que lo del estado de costos. Aquí, porque ven, todas las órdenes fueron terminadas durante el mes. O sea, no tenemos inventario inicial ni tampoco inventario final. ¿Sí?
Gracias, licenciado. Esa es una forma en cómo podemos comprobarlo. ¿Alguna otra duda? Todo está claro. Con eso todo se logra, licenciado. Todo claro, licenciado. Muy bien. Entonces, está todo claro. Ahí termina nuestro ejercicio de órdenes de fabricación. ¿Sí? Si gustan, podemos iniciar también a trabajar el repaso de órdenes, perdón, de costos por procesos, que es de la empresa El Elegante. Entonces, si alguien me ayuda a leer el problema. Si gusta yo, licenciado. Tema Gracias. costos y procesos. El gerente de la fábrica de camisas El Elegante necesita conocer el costo total de cada proceso durante el mes de marzo del presente año. Los procesos son identificados como A, B y C. Los datos con los que se cuentan son los siguientes. Proceso A. Inventario inicial de materia prima con 1,000 quetzales. Mano de obra con 900 y de gastos de fabricación asciende a 800 quetzales, de los cuales el 30% son fijos y el resto variables. Los costos incurridos durante el mes son materia prima 13,300, mano de obra 9,300 y por gastos indirectos de fabricación 3,300. El volumen de producción al inicio del mes es de 4,500 unidades y se ponen en proceso 27,000 unidades más. De esta producción se entregan al proceso B 24,000 unidades y queda en proceso 7,500 unidades al 80% de acabado. Proceso B. Se cuenta con un inventario inicial de 3,800 unidades con un costo de 2.50 cada una. Se reciben del proceso A 24,000 unidades. Al inicio del mes se tiene por materia prima 500 quetzales, mano de obra 900 quetzales y gastos de fabricación corresponde a 700 quetzales. Los costos incurridos durante el mes son materia prima 2,100, mano de obra 8,300 y gastos de fabricación 700. El informe de producción indica que se trasladan al proceso C 22,000 unidades y el resto queda en proceso con el 70% de su acabado. Proceso C. Se mantiene un inventario de 4,200 unidades a un costo de 2.95 cada una. Se reciben del proceso B 22,000 unidades y el informe de producción indica que se trasladan a tienda 21,000 unidades y quedan en proceso 5,200 unidades con el 75% de su acabado. Los costos al inicio del mes son materia prima 850, mano de obra 750 y costos de fabricación 650. Los costos del mes por materia prima 7,500, mano de obra 8,800 y gastos de fabricación 4,300. Se le solicita determinar el costo total del proceso y el costo unitario de cada proceso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, son 3 procesos que utiliza la empresa, la fábrica El Elegante. Entonces, ahora vamos a iniciar a trabajar con el proceso A. Bien, entonces como primer paso, venimos y determinamos los costos. Vemos que tenemos un inventario inicial en proceso. Entonces, para el proceso A, nos indica que hay un inventario inicial por concepto de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Entonces, ¿a cuánto corresponde el inventario inicial por concepto de materia prima? De acuerdo a lo que nos dice el enunciado. 1,000 quetzales. 1,000 quetzales. Por mano de obra, ¿cuánto sería?
900 de mano de obra y de gastos 800. Nos dice que de gastos de fabricación tenemos 800, pero también nos indica que el 30% de esos 800 corresponden a los costos fijos y el resto, que es el 70%, corresponde a los costos variables. Entonces, ¿qué monto le corresponde a los costos fijos? 240. Y por costos variables, 560. sí, correcto. Entonces sumamos los costos de los tres elementos y obtenemos un total de 2.700. ¿Si obtuvieron lo mismo? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces ahí ya determinamos los costos al inicio del mes. Ahora nos corresponde determinar los costos incurridos durante el mes. Vemos que también hay por concepto de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. ¿A cuánto equivale el costo del mes por materia prima? 13.300. Por mano de obra, ¿cuánto es? 9.300 y de gastos indirectos 3.300. 3.300. Entonces sumamos y nos da entonces un total de 25.900. ¿Y les da la misma cantidad? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces ahora nos corresponde determinar el costo total acumulado de este primer proceso, que es A. Sumamos 2.700 de los costos al inicio del mes y los 25.900 de los costos incurridos durante el mes. ¿Y qué total nos da? ¿Qué monto les da? 28.600. Correcto, 28.600. Entonces es el costo acumulado de este primer proceso. Bien, entonces ahora venimos y determinamos o elaboramos el informe de producción. ¿Sí? Entonces, el laboratorio nos indica que tenemos un volumen al inicio del mes, un volumen colocado durante el mes y un volumen entregado al siguiente proceso, que es B. Y asimismo nos indica que el volumen del proceso está al 80% de su acabado. ¿Cuánto corresponde el volumen al inicio del mes para este primer proceso? 4.500. Correcto, 4.500. Y el volumen colocado durante el mes. 27.000. Correcto. ¿Y cuál es el volumen entregado al siguiente proceso? 24.000. Sí, 24.000 unidades. Entonces, sumamos y tenemos un total de 31.500 unidades. Entonces ahora determinamos el volumen del proceso, que sería 31.500 menos los 24.000 que se trasladan al siguiente proceso. Entonces nos da 7.500. Y si se dan cuenta, es lo mismo que nos indica el laboratorio, que quedan en proceso 7.500 al 80% de su acabado, ¿sí? Entonces sumamos y nos da 31.500. Y así es como elaboramos nuestro informe de producción, que equivale a 31.500 para este primer proceso. Bien. ¿Todo en orden hasta el momento? ¿Todo claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, nos toca determinar la producción equivalente.
Entonces trasladamos el volumen entregado al proceso B y también el volumen que se encuentra en el proceso al 80% de su acabado. ¿Sí? Entonces, el volumen entregado a B ya vimos que corresponde a 24.000 unidades y el volumen en proceso vemos que son 7.500, pero aquí nos indica que está al 80% de acabado. Esas 7.500 unidades se encuentran al 80% de su acabado. Entonces, lo multiplicamos por el 80%, ¿sí? Los 7.500 por 0.80 y eso nos da entonces un total de 6.000 unidades, ¿sí? Bien, entonces sumamos y así obtenemos que nuestra producción equivalente entonces es de 30.000 unidades, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Todo está claro? Disculpe, hay una pregunta. Por ejemplo, cuando en el ejercicio está distribuido y dice que es para costo primo a 1/3 de su acabado y para el otro proceso 1/4, por ejemplo, ahí sí tendríamos que, o por ejemplo, en los porcentajes, cuando dice el 30% en el costo primo y 40% en el otro proceso, ahí sí tendríamos que multiplicar la producción equivalente de costo primo por el restante del porcentaje. ¿O Sí. sería igual? ¿Cómo dice el enunciado? ¿A cuánto sería? Es que, por ejemplo, si nos dice que en el costo primo quedó a un 30% de acabado y al otro proceso a un 40%. Entonces, al momento de hacer la producción equivalente, sería por el porcentaje restante al 100%. O igual sería el porcentaje que dice ahí, porque en un ejercicio que hicimos con el licenciado, lo hacíamos por el porcentaje restante. Es que ese es el análisis que se requiere por parte de ustedes. Entonces, digamos, si en el enunciado les dice que está a un 30% de acabado, entonces eso significa que es lo que le falta por terminar. Entonces se multiplica por el 70%. ¿Sí? Si aquí, digamos, nos hubiera dicho que está a un 30%, lo multiplicamos por 70, ¿sí? No por el 30%, lo multiplicamos por el 70%, porque es lo que ya tiene de acabado o es lo que ya tiene de elaborado, ¿sí? Eso es lo que significa, a un 30% es lo que le falta. Entonces se multiplica por el 70%, el restante, ¿sí? Oh, ya, licenciado, muchas gracias. Licenciado. Sí. O sea que no depende si es que se separan las producciones equivalentes, depende de cómo lo enuncie el Sí, problema. correcto. Ajá, depende de la información que nos proporcione el enunciado. Porque puede ser que aquí también hubiera dicho con el 30%. Entonces ahí se entiende, o más bien significa, que esta producción, digamos, 7.500, tiene de acabado el 30%. Entonces lo multiplicamos por el 30%. ¿Sí? Ese es el, digamos, es el análisis que se requiere en esa pequeña oración. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Dependerá entonces de lo que diga el enunciado. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo claro entonces hasta ahora? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, continuemos. Ahora nos toca determinar el costo unitario del proceso A. Y para ello realizamos nuestra tabla. ¿Sí?
incluimos el concepto, el inventario inicial, los costos del mes, el total, nuestra producción equivalente y el costo unitario. Entonces, por concepto tenemos los tres elementos: materia prima, mano de obra y gastos de fabricación o gastos indirectos de fabricación. Entonces, por materia prima, ¿a cuánto asciende el inventario inicial? Según lo que ya habíamos realizado anteriormente. 1000. 1000. 1000. Por mano de obra, ¿cuánto se tiene? 900. 900. Correcto. Y por gastos de fabricación, ¿cuánto es? 800. Correcto. Entonces sumamos y nos da 2700. Lo mismo que está aquí, 2700. ¿Sí? Entonces ahora, por concepto de materia prima, ¿a cuánto ascienden los costos del mes? 4000. No. 13.300. Sí, correcto, 13.300. Por mano de obra, ¿cuánto es? 9.300. Correcto. Y finalmente por gastos de fabricación tenemos 3.300. Entonces igual sumamos y tenemos 25.900. Lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces ahora sumamos las dos columnas y me dicen el total para cada elemento. Por materia prima, ¿cuánto es? 14.300. Por mano de obra. 10.200. Sí. Y 4.100. Ok, 4.100. Eso Entonces nos sumamos. da un total de 28.600. Correcto, 28.600. Entonces ahora, en la siguiente columna, trasladamos nuestra producción equivalente. Son los 30.000 que acabamos de determinar, ¿sí? Para cada alimento. Bien. Entonces ahora dividimos esta columna del total entre la producción equivalente y me indican cuál es el resultado que les da para cada elemento del costo de producción. Por favor. En materia prima da 0.48, en mano de obra da 0.34 y en gastos de fabricación 0.14. Sí, correcto. Recuerden que para lo que es el costo unitario promedio y el costo unitario acumulado se deben usar todos los decimales, ¿sí? Se usan todos los decimales. Y Gracias, entonces, muy bien. Entonces ahora sumamos y así obtenemos que el costo unitario total para este primer proceso es de 0.95333333. Bien, ¿les dio lo mismo a todos? Sí, licenciado. Ok. Bien, entonces ahora corresponde valorizar la producción. Bien, entonces sabemos que el costo del volumen entregado al siguiente proceso es de 24.000. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Entonces ahora esas unidades lo multiplicamos por el costo unitario total que acabamos de determinar. Entonces, ¿cuánto es el monto que les da al realizar esa operación? 22.800. Correcto, entonces tenemos que el costo entregado al proceso B equivale a 22.880. Sí, eso. Ok. ¿Todo les dio lo mismo? Sí, licenciado. Muy bien.
Entonces, ahora realizamos el cuadro del costo de producción en proceso. ¿Sí? También incluimos el concepto, la producción en proceso y el costo unitario, así como el total. Entonces tenemos materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Nuestra producción en proceso entonces es de 6.000 unidades, que es la cantidad que determinamos en esta parte, ¿sí? El resultado de la multiplicación entre las 7.500 unidades en proceso por el 80% que tienen de acabado, ¿sí? Que son 6.000 unidades. Las trasladamos para este cuadro, ¿sí? Al igual que el costo unitario que determinamos anteriormente para cada elemento. Bien. Entonces, multiplicamos y indican qué monto les da para cada elemento. 2.860, Ujú, 2.040, sí, 820, ujú. Y el total, ¿a cuánto equivale? 5.720. Ok, 5.720. Es el costo de producción en proceso. Entonces ahora, sumamos los 22.880, que es el costo del volumen entregado a B, con el costo de producción en proceso, que son los 5.720. Así es como obtenemos el costo total acumulado del proceso A. ¿Qué cantidad les da? 28.600. Ajá, correcto. Entonces, 28.600 es el costo acumulado. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos cuadró las tres veces. Primero aquí el costo total acumulado del inventario inicial y los costos incurridos durante el mes. 28.600. Y aquí también en el cuadro del costo unitario. 28.600 y 28.600. El costo acumulado del proceso A. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Licenciado, disculpe, yo tengo duda, pero del primer ejercicio que hicimos. Ujú. ¿De cuál? Es que fíjese que, bueno, yo cuando leo el laboratorio, cuando habla acerca de los 19.000 de los sueldos y salarios, como entre paréntesis está mano de obra directa e indirecta. Entonces yo Una, lo interpretaba que ahí estaban unidos los dos y cuando sacábamos mano de obra directa se le restaba esa cantidad para sacar la mano de obra indirecta. volvemos a lo mismo, Reina. Dijimos que dudas de laboratorio no hay. Las dudas en lo que está en la resolución que está haciendo Kevin. ¿Sí? Ahora, respecto a su pregunta que no tiene nada que ver con el laboratorio, le pueden dar unido la planilla del mes, que incluye sueldos y salarios. ¿Sí? Usted tiene que identificar qué es la mano de obra directa e indirecta. ¿Estamos, nena? Sí, licenciado. Kenia, ¿cuál es su duda? Kenia. No yo no he levantado la mano. Gracias. Baje la manita, pues. ¿Alguien más que tenga dudas, chicos? Respecto a lo que está solucionando Kevin, todavía dejó levantada la mano, Kenia. Respecto al laboratorio de Kevin. ¿Sí? Dudas del laboratorio no hay. Siga, Kevin, perdón. Muy bien, Lick. Si gustan, les comparto el link de asistencia. Me avisan cuando ya lo hayan llenado y continuamos.
Yo, licenciado. Muy bien, gracias. ¿Ya todos Ya, están listos? licenciado. Ya, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, si gustan, podemos continuar. Entonces, aquí concluimos con el primer proceso, que es A. Entonces, ahora nos toca el proceso B. ¿Sí? Bien. Entonces, primero vamos a determinar el costo recibido del proceso A. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esto mismo? ¿Sí? Sabemos, o más bien el enunciado nos indica que se reciben del proceso A 24.000 unidades. ¿Sí? Y esas 24.000 unidades tienen un costo unitario de 0.953333, ¿sí? Entonces multiplicamos y eso nos da un monto de 22.880. ¿Qué es esto? ¿Sí? El costo recibido, perdón, enviado al proceso B y por lo tanto el costo recibido del proceso A, 28.800. ¿Sí? Bien. Entonces ahora nos toca determinar el inventario inicial, el costo del inventario inicial. Entonces, se nos dice que al inicio del mes se tiene un costo inicial por concepto de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. ¿Sí? Perdón. Aquí era determinar el costo de las unidades que se tienen al inicio del mes del proceso B. Entonces vemos de que son 3.800, ¿sí? Y los edictos, ¿sí? Entonces multiplicamos y ¿qué monto nos da ahí? 9.500. Correcto, entonces vemos que el inventario inicial de las 3.800 para este segundo proceso es de 9.500. ¿Sí? Entonces, ahora sumamos el costo recibido del proceso A, las 22.880 quetzales más el inventario inicial de 9.500. Así determinamos el costo acumulado. ¿Qué monto les da al realizar esa suma? 32.380. Sí, correcto. 32.380 tenemos entonces de costo acumulado. Entonces ahora el siguiente paso que nos toca es determinar nuestro costo promedio. ¿Sí? Entonces sumamos las unidades que fueron recibidas del proceso anterior y las unidades que se tienen al inicio del mes durante este proceso B. ¿Cuánto es la suma de las 24.000 y las 3.800? 27.800. La suma. ¿Okay? Aquí está, 27.800 y también trasladamos entonces el costo acumulado que acabamos de determinar y eso lo dividimos entre las 27.800, ¿sí? Lo dividimos y eso ¿qué monto nos da? ¿Cuánto les da el total? 1.164.74.8201. Correcto, ese es nuestro costo unitario promedio. ¿Bien? Entonces ahora, ya que realizamos y determinamos el costo unitario promedio, debemos determinar los costos al inicio del mes. Y ahí sí, en el laboratorio nos indica que se tiene por materia prima
mano de obra y gastos indirectos de fabricación. ¿Cuánto es el monto para materia prima? 500. 500. Por mano de obra, ¿cuánto es el costo? 900. 900. Y 700 de gastos. Correcto, 700. Bien, entonces ahora sumamos. Y eso nos da 2100. ¿Les da lo mismo? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, ok. Entonces ahora también nos indica que se incurrieron por costos durante el mes por materia prima, por mano de obra y por gastos indirectos de fabricación. ¿Cuánto equivale el costo por concepto de materia prima, de acuerdo al enunciado? 2100. 2100. Mano de obra. 8300 y de gastos 700. Ok. Es igual. Sumamos y nos da 11100. ¿Sí les da el mismo monto? Sí, licenciado. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos de costos incurridos durante el mes 11100. Y ahora nos toca determinar entonces el costo total acumulado del proceso B. Entonces sumamos los costos al inicio del mes y los costos incurridos durante el mes. ¿Qué cantidad nos da entonces? 13200. Sí, correcto. Tenemos entonces un costo acumulado para el proceso B de 13.200. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado. Bien. Está bien. Entonces ahora determinamos o calculamos el costo total acumulado del proceso A y del proceso B. ¿Sí? Entonces, trasladamos los 32.380 que están aquí, ¿sí? Que son la suma del costo recibido del proceso A y del inventario inicial que se tiene para este proceso B. ¿Sí? Lo sumamos con el costo total acumulado del proceso B, 13.200 quetzales, y eso, ¿qué monto nos da? 45.580. Sí, correcto. Entonces tenemos que el costo acumulado del proceso A y del proceso B es de 45.580. Bien. Entonces ahora, una vez calculado el costo acumulado de ambos procesos, venimos y elaboramos nuestro informe de producción para este proceso B. ¿Sí? Entonces, en el enunciado nos indica que que hay un volumen de producción al inicio del mes. Asimismo, nos indica que también tenemos el volumen recibido del proceso anterior. También nos indica la cantidad de unidades que se trasladan al siguiente proceso, que es C. Y finalmente nos indican que hay un volumen en proceso con el 70% de acabado. ¿Sí? Entonces, el volumen al inicio del mes, ¿cuántas unidades corresponde? 3.800. 3.800. ¿Sí? El costo recibido del proceso A, ¿cuánto es? 24.000. Correcto. 24.000. Entonces, sumamos y tenemos que son
un total de 27.800 unidades. ¿Sí? Entonces, el volumen trasladado al proceso C, ¿de cuánto es? 22.000. Correcto, 22.000. Entonces el resto nos indica que queda al 70% de acabado. Entonces aquí operamos 27.800 menos los 22.000 y así obtenemos el volumen del proceso. ¿De cuántas unidades corresponde entonces? 5.800. Correcto, entonces vemos de que el volumen del proceso son de 5.800. Sumamos y nos da 27.800. Y ese es entonces nuestro informe de producción. 27.800 unidades. ¿Sí? Entonces, ahora determinamos la producción equivalente. Y para ello trasladamos el volumen que se envía al proceso C, así como el volumen que se encuentra en el proceso con el 70% de acabado. Bien, entonces sabemos de que el volumen trasladado a C es de 22.000 unidades. Y también sabemos de que el volumen del proceso es de 5.800, pero nos indica que de estas 5.800 tiene o está con el 70% de acabado. Entonces, para determinar el volumen del proceso, multiplicamos las 5.800 por el 70%, ¿sí? Y eso nos da entonces un resultado de 4.060 unidades. ¿Sí les da lo mismo? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok. Entonces ahora sumamos 22.000 más 4.060 unidades y tenemos entonces que nuestra producción equivalente corresponde a 26.060 unidades. ¿Todo está claro o hay alguna duda hasta el momento? Licenciado, disculpe, ¿será que puede repetir de dónde sacó los 4.060? Entonces, claro, los 4.060 es el resultado de multiplicar los 5.800 por el 70%, ¿sí? Porque el enunciado nos indica que de estas 5.800 unidades se cuenta con un 70% de acabado, ¿sí? O sea que de acabado lleva el 70%. Por esa razón se multiplica por el 70%, ¿sí? Ah, bueno, ya, gracias, licenciado. Muy bien. Y de ahí es donde se obtienen los 4.060 unidades. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, ahora, si quieren, finalizamos aquí con el costo unitario de B. ¿Sí? Hacemos nuestra tabla. Los conceptos, materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. ¿Sí? Inventario inicial, costos del mes, total, producción equivalente y costo unitario. Por concepto de materia prima, ¿cuánto se tiene de inventario inicial o costo al inicio del mes? 500. Por mano de obra. 900. Ujú. 700. Y eso nos suma 2.100. Correcto, 2.100. Y por los costos incurridos durante el mes por materia prima, ¿cuánto es? 2.100. 8.300. 700 y 11.100 como suma. Correcto, 11.100. Entonces ahora sumamos las dos columnas y me dicen cuánto es el monto para materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Por favor. 2.600. Correcto. 9.200. Sí. 1.400. Y eso nos suma 3.200. 13.200. Bien. Entonces ahora trasladamos nuestra producción equivalente, que son los 26.060.
estos de aquí, ¿sí? Para cada elemento. Ahora determinamos el costo unitario. Dividimos el total entre la producción equivalente y me indican qué cantidad les da. 0.0997697.621. Luego 0.3530 3146. Correcto. 0.05 3722 1796. Y eso nos suma 0.50 65 23 400. Sí, correcto. Es este el costo unitario total para el proceso B, ¿sí? Bueno, entonces si gustan lo dejamos aquí porque ya son las 5. ¿Todo bien hasta el momento o hay alguna duda? Todo claro, licenciado. Licenciado, solo disculpen el proceso B. En costo unitario promedio me podría mostrar eso al inicio. Esto. Ajá, ¿de dónde sacó los 27.800? Los 27.800 es la suma, son unidades, 27.800 unidades. Es la suma de las 24.000 recibidas del proceso A y el inventario inicial que se tiene en este proceso, 3.800. Así es donde obtenemos las 27.800. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿O está todo bien? Todo bien, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, si gustan, continuamos la siguiente clase.